Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supieras. Quisiera morir ahora de amor. Yo quisiera morir de amor, solo para que supieras, nada más que para que supieras. Quisiera morir ahora de amor. Estamos en el cierre entonces del primer encuentro virtual nacional de Marea Frente Amplista. La verdad que estamos muy contentos que a pesar de todas las vicisitudes salió todo como queríamos. Creo que ha sido un encuentro muy productivo, que vamos a estar trabajando después desde el coordinador para resumir un montón de las propuestas, de las mociones, de las ideas que ha generado este encuentro. Primero, en este encuentro surge que estamos desafiados por el contexto actual, este contexto de crisis global disparada por el coronavirus, con miles de muertes y millones de infectados. Estamos por el momento sin vacunas y aprendiendo sobre la marcha lo que nos depara esto. La crisis económica y social generalizada ha sido la consecuencia inmediata del virus, y por eso no hay nada más importante que la salud y la vida de la gente. Entonces reclamamos al gobierno amplitud de miras en tiempos de pandemia, que supere el prejuicio antiestado que tenía este gobierno, que fortalezca las instituciones públicas como el Ministerio de Salud Pública, la UDELAR, Ceibal, ANI, los docentes, los funcionarios de la salud, entre otros. Entonces, que merecen mayor reconocimiento por los éxitos de la pandemia. También le estamos pidiendo un poquito menos de protagonismo a ese malla de oro que propone el gobierno y un poco más a estos funcionarios que han tenido, que tienen el protagonismo en esta pandemia. La misma amplitud que le estamos pidiendo al gobierno, nos la vamos a pedir a nosotros mismos como Marea, como fuerza política, a la fuerza política. Entendemos que la política se debe ejercer de forma leal, responsable y positiva, como enseñaba Seregni. Esto implica ayudar al gobierno todo lo que necesite para mitigar la crisis. Y a pesar de que en el oficialismo hacen oídos sordos a todo lo planteado por el Frente Amplio, tenemos que cumplir a cabalidad con nuestro rol de contralor y de fiscalización y nuestro derecho a la protesta, reclamando medidas para los que más pierden, porque lo pierden todo. Entonces, el Frente Amplio se encuentra enfrascado en un proceso de análisis crítico de los tres gobiernos, un análisis crítico de la fuerza y de la campaña electoral. La crítica principal que nos tenemos que hacer es haber perdido el apoyo de la mayoría por errores propios. Entonces nos tenemos que hacer cargo. Tenemos una enorme oportunidad de renovar todo, desde la declaración programática, la plataforma inmediata, los estatutos, las autoridades. Si nuestra derrota, sumado al cincuentenario del Frente Amplio en medio de esta pandemia mundial y con la revolución tecnológica más vertiginosa de la historia, no son motivos suficientes para encontrar respuestas adecuadas a problemas nuevos, con la cabeza más abierta es posible, y con una franca humildad, que si no estemos condenados como Frente Amplio a seguir en la oposición por mucho tiempo más y merecidamente. En Marea nos proponemos trabajar por un verdadero reencuentro progresista, con el Frente Amplio y nuevos aliados políticos y sociales que vuelvan al país a la senda del crecimiento inclusivo, con más equidad, más derechos y libertades. Necesitamos romper barreras, abatir prejuicios y adoptar una disposición unitaria mucho más amplia y jugada. El mejor Uruguay ha sido el progresista. Desde el siglo XIX hasta hoy, construido por Pepe Ballistas, la izquierda democrática y muchas figuras sin partido, civiles, policías y militares de todo el país. Creo que esta combinación de virtualidad y pequeña presencialidad da el toque de los tiempos que estamos viviendo. El país hoy vive en la pandemia del mundo, imposible escapar de ella. Como bien decía Martina, el gobierno en lo sanitario ha conducido razonablemente. Parados, sí, no nos cansamos de reivindicar
que el gobierno pudo tener esta estrategia porque había un Estado que había sido no construido, no creado, porque sería absurdo decirlo, pero sí fortalecido, sí reformulado en los gobiernos frente amplistas. Y esta estrategia se basó en la conectividad, en el sistema de salud, en el plan Ceibal, en las políticas sociales, en la comunidad científica y en muchas otras cosas fortalecidas por los gobiernos del Frente Amplio. Pero el impacto en lo económico y en lo social es cruel de todas maneras. Seguimos teniendo enormes niveles de desocupación, de informalidad, de pobreza, que van empeorando a medida que la pandemia avanza. Tenemos un horizonte todavía largo de pandemia. Y ahí es donde el gobierno falla, ahí es donde el gobierno tiene un enfoque ideológico, porque me parece muy bien que Marea diga tratemos de que el gobierno tenga más amplitud. Quienes pensamos que lo del gobierno tiene un componente ideológico, capaz que somos un poco más escépticos, de que el gobierno entienda de que el Estado es fundamental, de que el gobierno entienda que en momentos de crisis hay que proveer recursos a la sociedad para que lo económico no se caiga más, para que lo social no se caiga más, para que no caiga más gente en la informalidad o en la pobreza. Es una discusión que venimos dando ya hace unos cuantos meses con el gobierno, mostrándole, además, que el mundo entero está haciendo eso. El mundo entero, excepto el Uruguay, está volcando recursos sin poner como prioridad si el déficit fiscal sube un poco, sin poner como prioridad a ver si se endeuda un poco, porque todos los países van a salir más endeudados de esta crisis. Y la ventaja del Uruguay es que tiene la fortaleza financiera como para hacerlo. Sin embargo, el Uruguay es el único país del mundo que en el medio de la pandemia hace un ajuste fiscal. Y hace un ajuste fiscal impulsado por este gobierno multicolor, porque ellos conciben al Estado como una carga, como un lastre, conciben al Estado solamente como un costo financiero para el sector privado, en una falsa oposición, como decía Bas Ferreira, ¿verdad? Una falacia de falsa oposición, pensar que si avanza el Estado eso es en detrimento del sector privado o al revés, si se retira el Estado eso es a favor del sector privado. Los países que tienen mercados y sectores privados más potentes son los que tienen estados más sólidos. Y eso el gobierno no lo entiende. Piensa que quitándole peso, lastre, carga al sector privado, aparece el Maya Oro que nos arrastra a todos por la senda del bienestar. Y eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Ahora, el presupuesto que estamos discutiendo hoy refleja eso. Refleja un recorte a rajatabla de prácticamente duro y parejo todas las políticas sociales, porque ellos ven gasto donde nosotros vemos políticas. Ellos ven lastre donde nosotros vemos la necesidad de que el Estado cumpla un rol. Lo vemos nosotros, lo ve el resto del mundo, lo ve el contador Enrique Iglesias, que el otro día fue bien clarito cuando dijo, en la pandemia y después de la pandemia, si hay algo que se va a necesitar, es más Estado. Se nos ha dicho en el Parlamento que, hay que bancarse porque esto es lo que la gente votó. La gente los eligió a ellos. Entonces ahora ellos tienen derecho a llevar adelante su política. Nadie les quita ese derecho. Pero recordemos un poco qué es lo que la gente votó. La gente votó cuando le dijeron que iban a recortar el gasto público, 900 millones de dólares. Nosotros decíamos, no pueden recortar eso sin tocar las políticas sociales. Y ellos decían, las políticas sociales no se tocan. No es cierto, las están recortando todas en este presupuesto. También dijeron, bueno, los consejos de salario no los vamos a quitar. No, pero le han quitado peso a la negociación colectiva y dijeron, los salarios no van a bajar. Pues los salarios bajan. Bajan con las pautas en el sector privado y bajan con este presupuesto en el sector público. Bajan y no se recupera lo caído. Dijeron, las jubilaciones no se tocan, pues si bajan los salarios, atrás bajan las jubilaciones. Y también dijeron más cosas, que iba a haber 50.000 viviendas nuevas, y ahora parece que eso era como una broma, un chiste, una metáfora, porque ¿quién va a pensar en 50.000 viviendas nuevas? Dicho ahora desde las propias autoridades del Ministerio de Vivienda. O sea, con suerte serán 20, 20 y algo. En realidad lo que está en el presupuesto son unas 27, de las cuales 14 ya fueron iniciadas en el periodo anterior. O el tema asentamiento cero, también, no, ¿en qué país? ¿No? O delito cero, ¿no? Ahora qué utopía.
O sea, resulta que todo lo que prometieron y que se supone que es lo que la gente votó, ahora no, resulta que no, eso no era tan así. Si hay la tarea número 1 como Frente Amplistas hoy, que se lo transmito a los compañeros y compañeras de Marea, a toda Fuerza Renovadora y a todo el Frente Amplio, es participemos activamente, con cada uno con su visión, en el proceso de autocrítica. Porque tenemos que entender qué hicimos bien, qué hicimos mal, en el gobierno, en la fuerza política, en la campaña. Tenemos que generar esa base para tener el mejor Frente Amplio, hacer una síntesis política que nos lleve a ser un mejor Frente Amplio. Porque el país necesita un mejor Frente Amplio. Y sobre esa base es que vamos a festejar nuestros 50 años en febrero. Porque va a ser un festejo de verdad, una celebración de verdad, si fuimos capaces de cierta síntesis política en el proceso autocrítico. Pero nosotros somos Frente Amplistas, somos disciplinadamente Frente Amplistas, consecuentemente Frente Amplistas, somos sereñistas. Y una vez que el Frente Amplio resolvió, nosotros como Fuerza Renovadora vamos a trabajar fuertemente en la recolección de firmas por el camino elegido. Que también nosotros, Fuerza Renovadora, Marea Frente Amplista, tenemos la responsabilidad del reencuentro sereñista. Tenemos la necesidad de fortalecer todos los sectores dentro del Frente Amplio, pero en particular aquellos sectores que hoy están disgregados, que comparten una sensibilidad, que comparten una forma de ver la política y de ver el proceso nacional y de cómo el Frente Amplio tiene que pararse. En estos meses que van de este gobierno les puedo asegurar que eso queda cada día más claro, más nítido. Y tenemos que ir a un reencuentro, tenemos que ir al fortalecimiento de este espacio de perfil sereñista, de perfil progresista, que nos vuelva a encontrar trabajando mucho más mancomunadamente por contribuir con esa sensibilidad al Frente Amplio. Nos va a hacer bien a nosotros, le va a hacer bien al Frente Amplio, le va a hacer bien al país y le va a hacer bien al diálogo que el Frente Amplio tiene que tener con la sociedad. Nosotros nos comprometemos a trabajar sin altanería, sin soberbia, sin espíritu abrumador. Acá nadie se puede comer a nadie en el sentido sectorial, en el sentido político. Sí en el sentido, vamos a trabajar en el sentido de conjuntar fuerzas, conjuntar cabeza, conjuntar ideas, recomponer y reconstruir el espacio sereñista en base a que tenemos una sensibilidad común, a que queremos hacer política de una manera sana, de una manera franca, de una manera abierta, entendiendo nuestro rol y nuestra responsabilidad dentro del Frente Amplio. Estoy seguro, como decía Martina, que Marea Frente Amplista está comprometida en esa labor, lo estamos desde Fuerza Renovadora y tenemos un horizonte promisorio de trabajo para ese espacio, ese reencuentro sereñista, para el Frente Amplio, para el Uruguay, en la medida en que paso a paso vayamos avanzando en todos estos procesos que veníamos conversando. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor para que supieras. Quisiera morir ahora de amor. Yo quisiera morir de amor, solo para que supieras, nada más que para que supieras. Quisiera